¿Quién es Jan Diomandé? Todos sabemos que Jan Diomandé está a punto de jugar en el Real Madrid, pero detrás de ese joven extremo hay un niño que jugaba con sandalias de plástico porque no había dinero para unas botas, que vestía una camiseta falsa del Manchester United y el número 7 pintado a rotulador y que vivía en un barrio humilde de Abiyán en Costa de Marfil. Tras de ese niño, que hoy vale más de 100 millones de euros, hay una aterradora historia que ha construido bajo dolor, sufrimiento y fe el jugador y persona que es hoy en día. Jan Diomandé nació el 14 de noviembre de 2006 en Sicogui, un barrio humilde de Abiyán, la capital económica de Costa de Marfil. Su padre, con el que tiene cero relación, emigró a Francia cuando él era muy pequeño y la familia se las arregló como pudo. Ni ricos ni pobres, digamos que teníamos lo básico indispensable, afirma Diomandé. En su casa llegaban a dormir hasta 25 personas. Cuando su madre quería ver sus telenovelas y el resto prefería otra cosa, Jan fingía estar dormido, esperaba que todo el mundo se durmiera para poder ver los partidos de fútbol, con el volumen casi al mínimo y prácticamente a oscuras, pero la pasión de Jan ya estaba ahí. Con solo 10 años tomó una decisión que muy pocos niños se atreven. Dejó su casa para entrar en una academia de fútbol. Allí apareció una figura clave. Uno de los responsables de ese centro, Bamba, le dio cobijo a Jan y le regaló sus primeras zapatillas de fútbol. Sí, sus primeras de verdad, porque antes Jan siempre jugaba con sandalias o descalzo. Y en medio de toda esa infancia de carencias y dificultades, había alguien que no dudó de él ni un solo segundo: su hermana Roxane. Incluso cuando Jan tenía apenas 10 años, ya su hermana Roxane, que era menor, obligaba a todos sus amigos a que lo entrenaran más y más y más porque confiaba en el talento de su hermano. Estaba convencida de que llegaría a ser el mejor del mundo. Lo que Jan no sabía es que lo que podría parecer una broma o una exageración se convertiría hoy en día por lo que corre cada balón dentro del campo. A los 15 años, Jan tomó la decisión más radical de su vida hasta entonces: dejar Costa de Marfil sin hablar una palabra de inglés y cruzar el Atlántico solo, sin su familia, para intentarlo en el fútbol estadounidense. Aterrizó en la DME Academy de Daytona Beach en Florida y compaginó el instituto con el fútbol. Él se sorprendía sobre todo por la poca educación, decía, que tienen los niños estadounidenses con los profesores, cuando allí en Costa de Marfil no se atrevían ni a pestañear cuando hablaba alguien mayor que ellos. Pero antes de asentarse allí, a Jan lo llevaron por media Europa para hacer pruebas: Olympiacos, Crystal Palace, Chelsea, Rangers, Bournemouth, incluso con los filiales de la MLS. Pero ninguno lo quería, y lo peor de todo es que no le decían por qué. Jan no sabía por qué lo estaban rechazando. La situación era tal que hasta después de la prueba con el Crystal Palace, tanto Lish como Eze se acercaron a Jan para decirle que les había impresionado mucho su juego y que era muy bueno. Pero no lo cogieron. El sueño parecía acabarse porque la visa de Jan terminaba y tenía que volver a África, tenía que volver a Costa de Marfil con su hermana. Después de haberlo apostado todo, de haber cruzado un océano solo, tocaba regresar a casa sin haber conseguido prácticamente nada. Él y su hermana lloraron juntos. Roxane era la persona que más confiaba en él, incluso más que el propio Jan, y sentir que la había decepcionado lo rompía por completo. Fue entonces, en ese momento de mayor incertidumbre y semanas después de volver a Costa de Marfil, cuando de repente sonó el teléfono. Era un club de España. Era el Leganés, lo quería fichar. En noviembre de 2024, Jan Diomandé firmó por el Club Deportivo Leganés como agente libre. No había jugado ni un solo partido como profesional. Aunque su incorporación se retrasó hasta 2025 por motivos administrativos, el talento del africano era tal que solo necesitó un partidillo de entrenamiento contra el primer equipo para entrenar con ellos y 3 sesiones después debutar en Primera División contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El 29 de marzo de 2025, el español Borja Jiménez decidió ponerlo en la Primera División española, nada menos que contra el Real Madrid. El resultado acabó en derrota 3-2, eso sí, casi fuerza un penalti, y se llevó un recuerdo que no olvidará jamás: la camiseta de uno de sus ídolos, Kylian Mbappé. Sí, aquel que veía jugar en la tele con su hermana y que incluso Roxane le decía: Mbappé es bueno, pero tú eres mejor, tú es que vas a ser el mejor. Después de ser rechazado por media Europa, de ser rechazado por los filiales de la MLS, de tener que volver a su casa porque se le acababa la visa, de ver cómo su sueño se rompía, se apagaba poco a poco, Jan lo había conseguido. Había debutado como futbolista profesional en una de las mejores ligas del mundo y en uno de los mejores estadios del mundo, aquel donde su ídolo Cristiano brillaba en las noches grandes. Él lo dice en una carta a corazón abierto: se ha dado cuenta de que no quiere ser rico, no quiere coches ni casas, quiere dedicarse por completo al fútbol y demostrar que su hermana tenía razón, que cuando Roxane obligaba a los amigos de Jan a entrenar más con él, estaba en lo cierto, que el mote de Roberto Carlos, siendo solo un crío, era más que una gracieta, que cuando veían partidos de Mbappé por la tele, lo que decía Roxane era verdad. Diomandé por fin estaba soñando despierto, estaba más cerca que nunca de conseguirlo. Decía
Decía Jan que ese momento del debut había sido el más feliz de su vida hasta ese momento. Pero lo que no sabía es que desgraciadamente semanas después recibiría una llamada en la que directamente le decían que su hermana Roxanne había fallecido con 15 años. Y desde ese momento Jan afirma que no siente nada, que ni siquiera se siente humano a veces, que solo siente como hogar el campo de fútbol, el terreno de juego, porque ahí es donde cree que puede hablar con su hermana todavía. Pese al golpe, pese a pasar del momento más feliz de su vida al más triste, Jan siguió jugando. Terminó su única temporada en el Leganés con 10 partidos, 2 goles y una asistencia y llamó la atención del Leipzig, que pagó 20 millones de euros por él el verano pasado. En Alemania la explosión fue inmediata, otra de las ligas más competitivas del mundo, y Jan se convirtió en Rookie del Año. Clasificación para Champions League y una temporada debut con 12 goles y 8 asistencias en Liga, 13 goles y 10 asistencias en todas las competiciones, incluso contra el Eintracht de Frankfurt marcó un hat-trick en tan solo 18 minutos, convirtiéndose en el segundo jugador más joven en hacerlo. Con esos números bajo el brazalete llegaba a la gran cita del año, a su gran cita, el Mundial de 2026 con Costa de Marfil. En el primer partido fue titular ante Ecuador y ganó el MVP del partido, incluso estuvieron a punto de ganar a Alemania y no clasificaron a octavos de milagro. Y fue justo en esos días previos a la gran cita, al Mundial, donde se acordó de su hermana y escribió una carta para que todo el mundo pudiera conocer su nombre y su historia. Contarle al mundo entero quién era y prometerle que cada vez que marcara un gol se aseguraría de que nadie olvidara su nombre. En el último año, por poner en situación, Jan Diomande debut en primera división con el Leganés, fichaje por el Leipzig y se consagra como el Rookie del Año en la Bundesliga con unos números increíbles. Debut con la selección nacional, Costa de Marfil, y casi fichaje, a falta de los últimos flecos, por el Real Madrid. Todo eso en un año, que solo tiene 19. La profecía de su hermana se está cumpliendo. Confiaba en él por muchas razones. Y así, del extremo que nadie quiso fichar en Europa, Jan se ha convertido, gracias a, como he dicho, su historia, lo que hay detrás y lo bueno que es el talento que tiene, en uno de los extremos más queridos por todo el mercado europeo. El PSG lo quería, el Liverpool lo quería, de hecho parecía que con el club parisino estaba muy cerca, prácticamente todo cerrado, hasta que ha aparecido el Real Madrid en escena y, a falta de, no sé si cuando estoy viendo este vídeo ya será oficial, está fichado por el club blanco, o todo parece indicar que está fichado por el club blanco. Ha pasado de que no lo quieran ni los filiales de la MLS en apenas 2 años a convertirse en un extremo por el que uno de los mejores clubes del mundo ha pagado más de 100 millones por él. El niño de las sandalias de plástico y de las camisetas pintadas con rotulador está a punto de firmar por el club de sus sueños, por el club de sus ídolos, de jugar en el estadio que lo vio debutar. Una historia mágica que además el Real Madrid no lo ficha por cualquier cosa, porque Jan Diomande, aparte de que puede jugar en cualquier perfil del ataque, obviamente Mourinho lo quiere para jugar por la derecha porque es un jugador, un tipo de jugador que necesita el Real Madrid. Parece que Vinicius está también en la rampa de salida y con Mbappé cayendo por la izquierda o incluso jugando tanto por la izquierda como por el centro, Bellingham quizás más cerca de la punta, el Real Madrid necesita un extremo derecha élite. Y no lo tenía hasta el momento. Arda Güler no es apto para jugar ahí. Fede Valverde tampoco es un extremo derecho al uso. No puede jugar a pierna cambiada, por lo que tampoco creo que a Mourinho le termine de encajar ese perfil. Y Diomande es perfecto porque junta todas las características que necesita un extremo de élite. Aparte de que es polivalente, como he dicho, juega bien con las 2 piernas, la capacidad que tiene irrisoria para eliminar rivales con una facilidad tremenda, como si jugara contra niños, la potencia que tiene, la velocidad, luego la toma de decisiones, que si bien es cierto creo que flojea un poco en ese aspecto, lo va a mejorar con los años y los números hablan por sí solos porque tanto marca goles como da asistencias. El manejo que tiene con las 2 piernas, derecha e izquierda, va prácticamente, no igual, pero muy bien con las 2. Y luego lo que creo que más le gusta a Mourinho de este extremo, la capacidad de esfuerzo que tiene y de recuperación. Es incombustible el marfileño. Y hasta aquí la historia de Jan Diomande, la aterradora historia del que parece que va a ser nuevo fichaje, nuevo jugador del Real Madrid de José Mourinho. Déjame en los comentarios qué te parece el fichaje, si te gusta, si no, si lo ves adecuado para la plantilla actual del Real Madrid. Y nos vemos próximamente con más vídeos. Espero que te guste, déjame un like, suscríbete y nos vemos. Chao.